mente del troll. El día de hoy estamos por comenzar el equivalente al capítulo 19 de la serie de Evangelion, que es de lo que estamos hablando ahorita, y la serie se pone muy emocionante el día de hoy. Tenemos un episodio, a pesar de estar en la recta final, que es un poquito lenta para algunas personas, no nos quedamos sin emoción y aventura. Les recuerdo que al final del episodio anterior de la serie, Misato le pide perdón a Shinji porque, pues también les recuerdo que Shinji estuvo a punto de matar a su mejor amigo, a Toji, dentro de su Eva. El Eva de Toji, el Eva 03, es poseído por un ángel que toma control de él. Shinji es obligado de alguna manera usando el famoso Domi-Plug, del cual hablaremos todavía más adelante a profundidad. Y Shinji ve casi morir o salir muy lastimado a su mejor amigo en esa posición. Y por supuesto, lo decíamos, este es un punto de giro, es un punto de cambio, es un punto sin retorno muy importante para el personaje de Shinji. Me acabo de enterar justo ayer, como les he comentado varias veces a lo largo de esta temporada, no he terminado el manga de Evangelion, solo he leído los primeros tomos, pero lo tengo ya en este momento todo completo. Muy probablemente no lo voy a agregar a esta temporada, porque se alargaría muchísimo la temporada, pero muy probablemente cuando termine esta temporada me voy a dar un poquito de tiempo de terminar esa serie. De lo que sí me acabo de enterar recientemente es de que al parecer Toji muere en el manga. Básicamente el Eva de Shinji en control de Gendo Ikari asesina a su mejor amigo. En el anime, Toji queda muy mal herido y no estoy 100% seguro si pierde, se lastima o se rompe una pierna. O sea, queda muy mal herido y no puede volver a pilotar. Eso es lo que pasa en el anime. Pero en el manga me acabo de enterar justo ayer que muere. Entonces, pues ese es un impacto muy fuerte dentro de las consecuencias que va a tener este acto. Y me parece de alguna manera mucho más interesante a estas alturas del juego. Si Gendo Ikari destruye al mejor amigo de su hijo, es un paso casi irremediable, irresarcible de su relación y no va a poder volver a sanar esa relación. También leí algunas cosas que no voy a comentar ahorita. Leí algunas cosas sobre la relación de Gendo Ikari y de Shinji dentro del manga, y también hay ciertos cambios al final que no están en el anime. Entonces ahora estoy mucho más intrigado que antes de leer este manga completo, porque siento que sí hay decisiones muy fuertes, muy importantes, que cambian de un medio a otro, y definitivamente son dos historias distintas las que se cuentan en estos dos medios. Comenzamos con el episodio 19 de Evangelion. Shinji amenaza a su padre a razón de lo que acaba de pasar al final del episodio anterior. Y Shinji, quien en este momento es básicamente el único piloto de todo NERV que tiene acceso a un EVA, porque ahorita Asuka está como malita psicológicamente y sí puede entrar a su EVA y pilotarlo, pero no anda muy conectada. Y Rei ha estado en una situación también como tambaleante. Entonces Shinji por un momento toma control del geofrente y amenaza a Gendo Ikari y le dice, ¿sabes qué? O sea, tú no puedes tener todo el poder, ¿no? Y Gendo Ikari lo vuelve a contraponer con la idea de salir huyendo. Shinji comienza a preguntarse esto nuevamente. ¿Por qué la norma es no huir? ¿Por qué simplemente no podemos abandonar y dejar atrás las cosas que nos lastiman? Y por tercera vez en esta serie de 26 episodios, cosa que molesta muchísimo a algunos espectadores, por tercera vez Shinji se baja del robot y decide abandonar NERV. Entonces otra vez estamos viendo esta cuestión que es el tema central, ¿no? El pivote de esta serie, que es no huir, no salir corriendo, no abandonar. La cuestión de desconectarse vuelve otra vez. Y desde un punto de vista narrativo, mucha gente pues puede repelar, puede reprochar, ¿no? O sea, desde un punto de vista narrativo, un protagonista no tiene permiso de abandonar su propia historia. Imagínense que de repente están leyendo el Quijote y dicen, estoy muy interesado en saber cuál será la siguiente aventura,
Y de repente en el siguiente capítulo el Quijote dice, ¿saben qué? Estoy harto. O sea, ¿ustedes creen que lo que estoy haciendo es broma o qué? O sea, no, ya estoy harto, vámonos, Sancho. Y de repente imagínense que los protagonistas de una novela decidieran abandonar su arco narrativo y dejarte a ti como lector en ascuas. Sería muy molesto. Obviamente sería, como experimento narrativo podría ser interesante, pero como realidad narrativa así no funciona. Un protagonista es el dueño de su arco narrativo y no puede abandonar ni su cuento, ni su serie, ni su película. Pero esto no es real. Los seres humanos de carne y hueso, los seres humanos reales, sí abandonamos. Y a veces abandonar es la opción correcta. Abandonar a un amigo que te pagó mal, que te trató mal emocionalmente, abandonar una relación abusiva, dejar un trabajo estable por a lo mejor seguir una ruta de vida más satisfactoria. Esas son cosas verdaderamente humanas. Este episodio cae nuevamente un poquito en el aspecto reflexivo de por qué vivir sin huir es la solución. Y lo más interesante es que en esta ocasión Hideaki Anno nos va a dar una respuesta, ¿sí? Que les daré yo mismo más adelante. Pero no huir, ¿por qué siempre tiene que ser el camino? ¿Sí? A razón de esto que acabo de decir, ahora sí les puedo compartir la pregunta del día, que creo que ya habiéndola contextualizado me funciona un poquito mejor. Y es, ¿por qué ustedes se quedan? Esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué no huyen? ¿Por qué cuando las cosas se ponen difíciles y terribles en su vida, por qué no simplemente abren la puerta de su casa, se ponen una mochila al hombro con todas sus posesiones personales y se van? ¿Qué los mantiene cuando toda esperanza se ha perdido? Cuando todo parece mal, ¿qué es lo que los obliga a quedarse? Creo que esa es una muy buena pregunta para el día de hoy. Shinji comienza a preguntarse esto, ¿no? ¿Por qué realmente debemos no abandonar? ¿Sí? A manera de supervivencia personal, a veces abandonar es lo correcto. Yo mismo creo que soy, en ese sentido, un idealista. O sea, yo siempre he cometido la tontería de decir, bueno, me quedo aquí donde tengo dinero seguro o me voy al lugar donde puedo ser feliz. Y ahí va uno de idealista y dice, bueno, seamos felices, ¿no? Y entonces, ¿qué viene a continuación? Pues, por supuesto, después de este berrinche donde Shinji agarra su propio robot gigante y básicamente le pinta un dedo emocional a su papá, que es su jefe laboral, pues algo va a cambiar, ¿no? Entonces Shinji básicamente queda despedido de NERV. Shinji sale de NERV y ahora es un civil. Ahora es un muchachito cualquiera que va a tener que vagar por las calles de Tokio 3 y que va a tener que por primera vez vivir un ataque de ángel desde la perspectiva de la gente que él siempre ha protegido. Shinji siempre ha estado en una situación que nos parece increíblemente precaria. Shinji está a la cabeza del ataque, enfrente de lo que está pasando, al filo de lo que está sucediendo dentro del EVA. Pero Shinji jamás, excepto parcialmente en el primer episodio, Shinji jamás ha tenido que salirse de su departamento y correr a un refugio público mientras un ángel gigante destruye su barrio. Por primera vez, al ser sacado de NERV, Shinji experimenta lo que es ser un civil en Tokio 3 y se percata de que es terrorífico ser de alguna manera un ser humano pequeñito fuera de un EVA en una ciudad que es amenazada todo el tiempo por monstruos gigantes. Yo digo, siendo su caso, pues yo me hubiera mudado, ¿va? ¿Para qué me quedo ahí? Pero bueno. Y le toca vivir un ataque de ángel desde un refugio y se da cuenta de que hay otro aspecto que es muy frustrante, que los refugios están protegidos, pero están bajo tierra y pues no puedes hacer nada ni ver nada, ¿no? Es una especie de incertidumbre desesperante para un expiloto de EVA. Y entonces Shinji, sopesando el ataque del siguiente ángel, decide salirse del refugio a medio ataque. Y entonces Shinji se sale del refugio para presenciar el ataque del nuevo ángel. Y antes de enterarnos de cuál es este nuevo ángel y qué caos va a causar en la ciudad, Shinji se topa a Kaji. Kaji, recordemos que Kaji es como doble agente, que es medio amante de Misato y que anda por ahí. Y se lo encuentra Shinji súper tranquilo. Kaji está en un huertito cultivando sandías, mientras el ángel destruye la ciudad. Y está muy contento, está regando ahí sus plantitas. Y ve a Shinji como si nada y le dice, ¿qué onda, Shinji? Oye, pues ven, vamos a regar sandías, ¿no? Y entonces Kaji y Shinji platican y Kaji le da un motivo
para no huir. Y Kaji le empieza a dar un poquito de perspectiva a Shinji. Kaji le dice de alguna manera que ese pequeño huerto, ese pequeño lugar en el que está en ese momento, es su mundo, es su lugar feliz. Y entonces le confiesa algo a Shinji, le dice, si yo me muriera en este momento, porque Shinji le dice, oye, ¿qué haces aquí regando sandías en medio de un ataque de ángel, no? O sea, parece un poco psicopático eso que estás haciendo. Y Kaji le dice, es que este es mi lugar feliz. Si yo me muriera, hay solo 2 lugares donde quisiera morirme, le dice a Shinji. Uno es en mi huertito, feliz, regando mis plantitas. Y el otro es en medio de los pechos de Misato. Como no está Misato, pues estoy en mi huertito, ¿no? Regando mis sandías. De alguna manera ver a Kaji en ese estado de aceptación, tanto de su mortalidad como de su felicidad, lo hace volver a reflexionar. Shinji, a partir de la reflexión que genera de haber hablado con Kaji, decide regresar a NERV. Está huyendo y regresa, está huyendo y regresa. Y por tercera vez está regresando a un lugar donde no es el más querido, ni el más amado, ni él es el más feliz. Al ver a Kaji con su sencillez en su huerto de sandías, Shinji entiende que todos tenemos un lugar feliz. Pero Shinji no tiene uno. Y quizá lo más cercano que tiene Shinji a un lugar feliz es la posibilidad de poder subirse a un Eva y salvar a toda esa gente que en ese momento él acaba de ver aterrada adentro de un refugio. De alguna forma, su único estado de felicidad es complacer a otros, que es lo que define a su personaje, lo hemos dicho desde el principio, pero también es la posibilidad de poder salvarlos. Estás regresando a algo que sabes que de alguna manera te gusta o te funciona, pero que está rodeado de toda una serie de situaciones incómodas y desagradables. Y déjame decirte que las cosas no van a mejorar mágicamente ni en NERV ni con Gendo. Después de todo esto, Shinji decide regresar a NERV. Antes de despedirse, Kaji le dice que si por alguna razón se muere, por favor, se acuerde dónde está su huertito y por favor, una vez cada 2-3 días vaya a regar sus sandías, ¿no? Kaji sabe mucho. Kaji, recordemos que Kaji es un doble espía. Kaji sabe cosas que CL sabe. Kaji sabe cosas que NERV sabe. Kaji sabe cosas que Gendo sabe. Kaji sabe algo. Definitivamente Kaji está al tanto de que esta historia se está acercando a su fin. Y de alguna manera él confía y cree que Shinji es parte de la clave y de la solución de poder resolver esto. Le está confiando algo honesto a la única persona que él cree que va a lo mejor a poder ayudar o a poder sobrevivir a este futuro apocalipsis que viene en curso. Bueno, también Kaji le hace entender o le hace ver a Shinji otra cosa. Le hace saber de alguna forma que Gendo sabe cómo va a acabar esa batalla. Kaji le dice a Shinji, tu papá sabe más de lo que dice y tu papá entiende más de lo que les dice NERV y ten por seguro que tu papá sabe cómo va a acabar esto, solo no te lo ha dicho y probablemente lo que él sabe no te va a gustar. Kaji de alguna manera le reafirma a Shinji algo que ya sabe, que es que su papá le ha estado mintiendo, pero esta vez por primera vez Shinji tiene la certeza, Shinji se siente lo suficientemente seguro gracias a la afirmación de Kaji como para poder regresar con su papá y decirle, oye, ya sé que tú eres un mentiroso, pero ok, aquí estoy para salvar al mundo otra vez. Mientras Shinji no está, obviamente hay un caos brutal en NERV, porque Rei, su Eva está en muy mal estado. Y Rei está desesperadamente intentando sincronizar con el Eva de Shinji, que pues ahorita está disponible, pero hay algo en ella que ya no le permite embonar tan fácilmente con el Eva de Shinji como sí embonaba antes. Hay algo extraño. Yo me atrevo a decir, hay algo no necesariamente negativo en Rei que ha cambiado y que ya no le está permitiendo ser esa pizarra en blanco, ese pizarrón limpio que puedes llegar y escribir lo que quieras en él. No, Rei ya tiene forma, ya tiene contenido a estas alturas de la serie y ya no es este borrón que simplemente tú transformas en algo que quieres. Bajo el puente del troll. El siguiente ángel en la lista es el ángel Zeruel, que significa el brazo de Dios.
Y vaya que le va a hacer honor a su nombre. Zeruel es una criatura del tamaño de los Evas, es una especie de monstruo muy semi antropomórfico, pero que en realidad, o sea, tiene como forma de cuerpo humano, pero sus brazos son dos hojas increíblemente afiladas, móviles, como si fueran pedazos de papel, tiras de papel muy largas, pero hechas como de acero puro, móvil, que son capaces de moverse a gran velocidad y de rebanar, cortar de un solo tajo cualquier cosa que toquen. Es una criatura muy peligrosa. Esto hace que el Eva de Rey Yanami quede automáticamente sin brazo, ¿sí? Esta criatura le cercena un brazo al Eva de Rey. Y por supuesto, ahora es momento de Asuka para brillar. Mientras Nerv están todos en pánico y están tratando de ponerle un dummy plug, uno de estos pilotos automáticos, al Eva de Shinji, al Eva 01, a la unidad 01, para que salga a combatir. Mientras le ponen este dummy plug al Eva 01, Asuka dice, ahora voy. Y Asuka sale con toda su fuerza y toda su voluntad a pelear contra este 14º ángel. Y el ángel le atraviesa a su Eva el abdomen, le corta los brazos y le corta la cabeza. Hemos dicho varias veces en este programa que a mí me parecía que Hideaki Anno estaba siendo más preciso con los nombres de lo que pensábamos. Porque dicho y hecho, ¿no? Le pone a un ángel la boca de Dios y el diseño del ángel es una boca gigante. Le pone a Zeruel el brazo de Dios y esta criatura ataca específicamente con los brazos. Luego me puse a pensar que probablemente, como les dije en los capítulos de introducción, los creadores conceptuales de Evangelion tuvieron muchísimo peso en los diseños de los ángeles y Hideaki Anno iba escribiendo paulatinamente los guiones. Yo creo, o alguna parte de mí como que entró en duda, que Hideaki Anno no está mintiendo. Hideaki Anno a lo mejor realmente solo escogió nombres que sonaban cool, como él lo dijo en primer lugar, y se los puso a estos ángeles sin tener la menor idea de cómo se iban a ver o hacer. Y eventualmente la gente del departamento de arte conceptual que vio estos nombres ya escogidos y buscó los significados debe haberse inspirado en los significados para los diseños originales de los ángeles. No sé por qué tengo esta nueva sospecha, porque Hideaki no hace mucho hincapié en sus entrevistas de, pues es que yo los nombres nomás se los pongo porque suenan chidos, ¿no? Entonces a lo mejor yo le estoy dando un creditazo al maestro, ¿no? Y estoy diciendo, bueno, pues este vato seguramente nos está mintiendo y en el fondo él sabe perfectamente. Pero luego me entró esta duda y dije, si había tanto peso del departamento de arte para los diseños originales que después Hideaki solo aprobó, entonces a lo mejor esta banda realmente fue la que se clavó en hacer una coincidencia entre el nombre y el diseño y Hideaki Anno nomás dijo, está chido, mira, tiene manos cortantes. Entonces, Zeruel es el brazo de Dios y es este ángel que no viene a jugar, viene a partir casi literalmente madre. Y uso aquí el término literal de una forma muy específica, porque si los Evas son las mamás muertas de estos chamacos y los parten pedacitos, viene literalmente a partir madres en plural este ángel. Entonces, Zeruel destroza por completo el Eva 02, el Eva de Asuka, le corta ambos brazos, la decapita y en el momento en el que decapita a este Eva, se corta obviamente la comunicación neural que tiene el Eva con el piloto y Asuka queda totalmente desconectada de su Eva y ahora sí, Nerv está en pánico, porque Nerv es la última línea de defensa contra estos ángeles y su primer piloto ya perdió un brazo, su segundo piloto ya se quedó sin cabeza, bueno, no los pilotos, pero sí los Evas, y hay una forma correcta de desconectar a estos pilotos que sí tienen una conexión neurológica con estos seres gigantes y a veces son desconectados de forma incorrecta. Y de la misma manera como puede suceder con tu disco duro externo, si le jalas mientras está pasando datos, puedes echar a perder un archivo. Esto que siente Asuka en el momento en el que la decapitan, ella siente en su propio cuerpo que alguien le está arrancando, le está cortando de un tajo la cabeza. Obviamente en ese momento se corta la comunicación y ella deja automáticamente de sentir ese dolor, pero por un par de segundos ella está sintiendo cómo le arrancan desde el hombro los brazos y cómo le cortan la cabeza. Independientemente de que ella no esté sufriendo
tal cual un daño físico. Me parece que hay suficiente reflejo psicológico de lo que le está pasando como para que una persona como Asuka, que de por sí viene con una desestabilidad emocional fuerte, se sienta mal. Alguna vez hice una investigación de cuánto tiempo se cree que se mantiene la conciencia después de una decapitación, y es una serie de datos interesantes. Hay algunos datos médicos interesantes sobre que sí podría haber al menos unos cuantos segundos, no minutos como se pensaba antes, pero segundos de conciencia posteriores a la decapitación. Debe ser muy impresionante sentir que tu cabeza rueda, voltear y ver tu propio cuerpo lejos antes de morir. Asuka queda destrozada física y emocionalmente de alguna manera después de este encuentro. Y NERV empieza a entrar en pánico, todos los de NERV empiezan a entrar en pánico porque el EVA 01 está rechazando el dummy plug. No quiere que le pongan un piloto automático, quiere a su Shinji, ¿sí? Y Gendo Ikari está furioso. Y está furioso al grado de que está totalmente dispuesto a sacrificar a su chiquilla dorada, que es Rei Ayanami, en un último intento de salvar el dogma central. El dogma central es el área central del geofrente, es decir, es el núcleo de la base de NERV. Este ángel cada vez se está acercando más al punto más peligroso donde no debe entrar y donde de alguna manera desbarata los planes de Gendo Ikari. Y Gendo le dice a Rei: súbete a tu Eva, que nomás tiene un brazo, que está cheche, y con el otro brazo que te queda, agarra una mina nuclear y estréllasela en la cabeza al ángel. Gendo sabe que esto probablemente le va a costar la vida a Rei, pero a estas alturas del juego ya ni eso le importa, ¿no? Si el único personaje con el que Gendo tenía una verdadera conexión profunda era Rei, parece ya no importarle a estas alturas y no entendemos por qué. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a hacer de ella? ¿Sí? ¿Va a salir lastimada? ¿Va a salir quemada? ¿Va a salir irradiada? Rei le obedece porque ella también está consciente de que es la última línea de defensa, que Shinji no está, que Asuka ya perdió la pelea. Rei le obedece, toma la mina N2 y va y hace lo propio, ¿sí? Como jugador de fútbol americano, agarra la mina con un brazo, corre, y va y trata de hacer touchdown en el ángel. Y explota. Hay una explosión nuclear enorme y por un rato no sabemos qué pasó con Rei. Está muerta, salió lastimada, quedó algo de ella, no quedó nada, no queda mucho de su Eva. Entonces aquí nos quedamos un poquito en duda de qué está pasando con Rei. Narrativamente no es un misterio lo que Hideaki Anno está haciendo. Se los he dicho varias veces a lo largo de esta temporada y aquí lo repito el día de hoy. Narrar es un acto violento. Narrar es poner a personajes que no quieren estar en situaciones negativas en un montón de situaciones negativas y obligarlos a llevarlas a término. Narrar es plantearle preguntas muy incómodas a un protagonista y obligarlo a responderlas. Eso es narrar. Entonces, Hideaki Anno le está cerrando los caminos a Shinji. La única opción que nos queda es que Shinji regrese, ¿sí? Está obligando a su protagonista a volver. Por eso está tomando estas decisiones a estas alturas de la serie. Por eso está decapitando a Asuka y está casi asesinando a Rei o asesinándola por completo, todavía no sabemos. Por eso está haciendo todo esto. Está obligando a que argumentalmente, narrativamente, Shinji se quede en este embudo de posibilidades y forzosamente tenga que aceptar volver. Hideaki Anno, al hacer este embudo narrativo donde limita las posibilidades del protagonista, le quita a todos sus aliados, está llevando a cabo una estructura narrativa que es común. Mueren o son inhabilitados todos los aliados en la segunda mitad del segundo acto narrativo para obligar al protagonista a elevarse a la altura del futuro clímax en el tercer acto. Ese es un recurso muy común. Entonces, Hideaki Anno está obligando a Shinji a responder la pregunta que él mismo se estaba haciendo cuando abandonó NERV. ¿Por qué tengo que seguir luchando hasta el final? ¿Por qué no puedo abandonar y dejar todo atrás y huir? Y la respuesta que nos da Hideaki Anno es por los demás. Por los demás. Por eso no te vas. Por eso no sales corriendo. Por eso no huyes. Porque no eres egoísta. Porque si eres un ser humano, verdaderamente humano, no solo piensas en ti y no solo tú dependes de ti. Siempre hay alguien que te busca, siempre hay alguien que te quiere, siempre hay alguien a quien le importas, una pareja, un hijo, un padre.
Vienes de algún lugar y vas a algún lugar. Y cada vez que te mueves en la vida, vas a toparte con otras personas. Ellos, nos dice Hideaki Anno, son la razón de quedarnos. Por ellos no salimos corriendo. Por ellos no huimos. Porque siempre hay alguien que nos necesita, ¿no? Entonces, Shinji se responde de alguna manera al tener que obligarse a regresar a NERV. Se responde esta pregunta: ¿por qué no puedo simplemente salir corriendo? Porque Asuka está lastimada y Rei está lastimada y todos dependen de mí y son seres humanos que me importan y voy a regresar por ellos. Shinji necesita entender esto para poder regresar. NERV necesita un milagro y Tokio necesita desesperadamente ayuda porque ya no hay Evas, ya no hay NERV, ya ahorita no hay nada. Este ángel llegó con todo. Seurel, este ángel, obviamente se va a tener que enfrentar a Shinji. Y Shinji logra regresar a NERV a tiempo y se da cuenta de que no le queda de otra. Y obviamente su papá no está muy contento, pero al mismo tiempo Gendo se tiene que morder el puño, así como, bueno, está bien, porque tampoco le queda de otra. O sea, Gendo ya está harto del abandono en el que siempre lo pone Shinji, pero al mismo tiempo sabe que Shinji es la clave y es el centro y a estas alturas es el único que puede hacer algo. Entonces cuando regresa Shinji, otra vez hay una querella entre hijo y papá y todo, pero Shinji esta vez le dice: ¿sabes qué? Ya no me importa lo que pienses, por fin sé por qué piloteo el EVA. ¿Sí? Esta pregunta que se ha venido haciendo Shinji a lo largo de 20 capítulos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y Asuka ya sabemos que lo hace por orgullo. Y Rei ya sabemos que lo hace por obedecer. Y Shinji ya habíamos dicho, ¿no? Shinji cree que lo está haciendo todo el tiempo por complacer. Esa era su respuesta hasta ahorita. Pero hoy tiene una nueva respuesta. Piloteo el EVA por los demás. Ok. A estas alturas, Seurel ya está casi en el núcleo del Geofrente. Y Shinji es el único que va a poder detenerlo. Shinji se sorprendió horriblemente en el episodio anterior cuando vio a su Domiplug atacar al EVA 03, ¿no? Gendo está intentando meterle un Domiplug al EVA 01 y el EVA ya no lo quiere, ya no responde, ya no lo acepta. Después, es como si después de haberlo experimentado una vez, es como si el EVA de Shinji, después de haber sido violentado a hacer lo que Gendo Ikari quería, ya no lo va a volver a permitir. Cuando el Domiplug mata o destruye al ángel anterior y destruye al EVA 03, o bueno, casi lo destruye, Shinji está aterrado de ver la capacidad de violencia que tiene su propio EVA. Ahora que Shinji regresa y que ve que las cosas están cerca de ponerse mal y que ve el daño que le hizo este ángel a la gente que le importa, Shinji se vuelve más agresivo que el Domiplug. Ya vimos una vez a Shinji quedar como ligeramente atrapado dentro de su EVA, que fue al principio de la serie. Al principio de la serie, con el primer ángel, Shinji queda como inconsciente y su EVA toma control. Estamos a punto de ver el verdadero Berserk, ¿no? Que es cuando su EVA queda como totalmente autónomo y es justo después de este momento. De hecho, va a entrar muy pronto ya en Berserk. Bueno, Shinji comienza a pelear agresivamente contra el ángel, brutalmente contra el ángel, demencialmente podríamos decir. Shinji está ganando la batalla y está a punto de lograr someter al ángel cuando se le acaba la batería a su EVA. Se le acaban sus 5 minutos de conexión y todo está perdido. Su EVA se apaga, está en total oscuridad. Shinji se percata de que ya perdió esta pelea y de repente su EVA despierta. Y Shinji se sincroniza, según la estadística en pantalla en Evangelion, Shinji se sincroniza al 400% de su capacidad. Claramente 100% no era suficiente sincronización, no, 400%. Shinji se sincroniza más allá de todo contacto humano, podríamos decir en ese momento con su EVA, y el EVA 01 despierta. Y sin necesidad de reconectarse a su cordón umbilical, de manera sí autónoma, pero no totalmente. Es decir, está en vínculo con Shinji. El EVA le sigue a estas alturas todavía respondiendo a Shinji, pero el EVA empieza a hacer cosas impensables o que creíamos imposibles antes. El ángel Seurel destroza uno de los brazos, una de las manos de Shinji, o bueno, de su EVA, y le atraviesa el torso y me parece que en algún punto casi un hombro o el cuello, no me acuerdo, pero el torso y un brazo estoy seguro que sí. El EVA de Shinji inmediatamente se
autorregenera, pero se autorregenera sin armadura. La masa biológica que hay debajo de la armadura, que a estas alturas descubrimos es en realidad una prisión, se autorregenera y vemos que la mano autorregenerada de Eleva es una mano totalmente humana. Es una especie de gigante, es una especie de humano angélico gigante, Eleva. Se regenera por completo e inmediatamente comienza a utilizar su propio campo AT para destruir el campo AT del ángel. Y es en este momento que Eleva entra en Berserk. Shinji pierde esta sincronización, pierde este control y su Eva se abalanza contra el ángel, lo destroza y procede a comérselo mientras agoniza. Se empieza a devorar las tripas y el pecho del ángel y comienza lentamente a escarbar en el cuerpo del ángel y le arranca el órgano S2. El órgano S2, también conocido en la traducción española como el motor S2, es una batería biológica ilimitada. Y entonces Eleva destroza la carne del ángel y se traga el órgano S2. Se come una batería ilimitada de energía angélica. Y a partir de ese momento, el Eva 01 jamás se va a tener que volver a enchufar al cargador de pared, porque es una criatura viva, totalmente autónoma, viviendo en energía angélica. Hay un pequeño problema. Bueno, la parte positiva es que el Eva 01 ya no está constreñido, ya no necesita enchufarse, ya no necesita cargarse por las noches, ya no necesita que lo lleves a la plaza de la tecnología y le reemplaces la batería, nada de eso. Ha perdido su prisión de robot. Es una entidad biológica autónoma que ya no se va a dejar controlar por NERV. Es un Eva libre, pero viene un pequeño inconveniente. En este proceso, en este nuevo nacimiento de libre albedrío, la cápsula de Shinji queda biológicamente atrapada dentro de su Eva. El Eva se niega a expulsar la cápsula. Ritsuko y Misato están tratando de sacar a Shinji, así apretando el botón de eject. Y ahora la cápsula del Eva está totalmente rodeada de carne, porque el Eva se regeneró físicamente y Shinji ya no puede salir. Y comienza lentamente a diluirse en el LCL interno del Eva y su cuerpo desaparece. Bajo el puente del troll. El principio del episodio 20 de Evangelion es el arranque de la recta final. También, para mucha gente, este episodio número 20 es memorable porque fue el episodio que causó quejas al presentar una relación sexual entre Misato y Kaji en una caricatura que pasaba en horario infantil y que molestó a algunos padres de familia. Pero, siendo totalmente sinceros, esta relación sexual es muy rosa y aparece velada como en telenovela y no es de ninguna manera un guiño moe, es decir, no es este toque coquetón que ya hemos visto en Evangelio y que de alguna manera sexualiza a estas lindas adolescentes de cabello de colores. No, este momento es un momento íntimo entre Misato y Kaji, es sexo puro, es sexo humano que ni siquiera aparece en pantalla y que implica conexión, pero que de alguna manera distrajo con su controversia a la gente de lo que realmente era importante en este capítulo. ¿Qué era importante en este episodio? La revelación del proyecto de instrumentalización humana, o también llamado proyecto de complementación humana en la traducción española de Evangelion. Pero ¿qué diantres es el proyecto de instrumentalización humana? Es un método artificial para obligar a la humanidad a evolucionar. ¿Cómo? Fusionando todas las mentes del planeta, al menos todas las mentes vivas del planeta, en una sola entidad mediante la disolución de todas las barreras AT. En otras palabras, si se realiza el proyecto de instrumentalización humana, todos los seres humanos
quedarán convertidos en una masa amorfa líquida que será gobernada por un solo pensamiento y un solo cerebro. Y si esto sucede, este evento será conocido como el tercer impacto. Sí, esos son los impactos. Son culminaciones del punto evolutivo de la humanidad, tal y como las conocemos. Y ha llegado el momento de hablar el día de hoy del hecho de que CL, esta organización secreta dentro de la serie, está planeando un tercer impacto. Hoy vamos a hablar un poquito de números, vamos a hablar de la cantidad de días que Shinji estuvo convertido en una masa amorfa de líquido en este punto de la serie, pero más que números cabalísticos nos interesa la cabalística realidad de que hemos descubierto, o acabamos de descubrir en este punto de Evangelion, que CL, esta organización secreta que trabaja de alguna manera de la mano con NERV, pero no totalmente en la misma sintonía, quiere provocar en realidad el tercer impacto, algo que hemos creído hasta este punto de la serie, que está tratando de ser evitado precisamente por NERV, porque si no, ¿por qué están todos estos chamacos tratando de evitar que los ángeles entren al dogma central y se combinen en ADN con la criatura que está ahí abajo? ¿Por qué? Sí, el plan de CL ha sido en todo momento hacer esta locura. Hay muchísimo que platicar el día de hoy. La verdad es que vamos un poquito tarde en cuanto a capítulos e información y nos faltó resumir todo este episodio 20. En el episodio 20, como dije en la introducción, descubrimos esta terrible verdad. CL en realidad está tramando, parece, un nuevo tercer impacto. Y está planeando esto a través de una cosa que se llama Proyecto de Instrumentalización Humana. Según el wiki de Evangelion, que por cierto es muy bueno, tanto el americano como el latino, no sé si es latino, pues por lo menos está en español, a lo mejor es español de España, existen múltiples formas de traducir el nombre de Proyecto de Instrumentalización Humana. Pero Hideaki Anno quería asegurarse de que cuando este nombre se tradujera a otras lenguas, siempre lo hiciera como complementación o instrumentalización. Y esto, después de una pequeña investigación, tiene una razón. Al parecer, Hideaki Anno se basó en los escritos de un autor de ciencia ficción que se autodenomina como Cordwainer Smith. Ojo, si no lo encuentran bajo ese nombre, Cordwainer, es porque Cordwainer Smith es un seudónimo de un autor que se llama Paul Linebarger. Bueno, Paul Linebarger, es un autor de ciencia ficción que escribió una novela que a Hideaki Anno le gustó mucho. Y es un libro sobre, ¿cómo decirlo? Sobre la guerra psicológica que se da entre Japón y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, que sí hubo una guerra física, pero también hubo un juego de psicología. Y la novela de este fulano está basada en parte en ese concepto. Y él utilizó el término instrumentalización humana. Entonces, Hideaki Anno quería específicamente hacer homenaje, honor a este término de la ciencia ficción. Pero ese no fue el único autor que lo influenció. Otra influencia de la idea para crear el concepto de proyecto de instrumentalización humana viene de el maestro de la ciencia ficción Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke en algún momento escribió una novela titulada Childhood's End, o el fin de la infancia, el final de la infancia. En el final de la infancia, un montón de aliens empujan o ayudan, podríamos decir, a la humanidad a evolucionar y a convertirse en un único ser pensante, como una especie de pensamiento comunal o pensamiento de colmena, donde la humanidad evoluciona a ser un solo pensamiento que ya no tiene guerras, que ya no tiene problemas. En esta novela no se utiliza ningún término parecido, pero Hideaki comenzó a mezclar estos rollos. Entonces utilizó el término de instrumentalización humana tomado de una de las novelas con el concepto de la humanidad mezclándose en una sola entidad de Childhood's End, y según el wiki también tomó una tercera fuente de inspiración, que es una novela llamada Ideon de un autor japonés que se llama Yoshiyuki Tomino. Al parecer, en esta novela llamada Ideon existe el concepto de una energía que es el ide. Y el ide
es el concepto de millones de humanos convertidos en un solo ser. Entonces, tomando estas tres fuentes, se le empezó a meter ahí la idea locochona a Hideaki Anno. ¿Y qué tal si llevamos Evangelion hacia este punto? ¿Qué tal si lo que quiere hacer CL y lo que presuntamente quiere evitar NERV es que todos los seres humanos se conviertan en una gelatina de mandarina rara, porque además es como naranjita el líquido LCL? Entonces, que todos los seres humanos se conviertan en una especie de gelatina humana y que se hagan una sola entidad masificada. Ahora, aquí viene una preocupación filosófica interesante. Si todos los seres humanos de repente somos combinados en una sola entidad y todos los seres humanos nos vemos obligados a pensar igual, ¿igual a qué vamos a pensar? Es una pregunta interesante. Si todos los seres humanos nos combináramos en esta gelatina universal y generáramos un pensamiento universal único, ¿cuál sería? ¿Sería un sincretismo absoluto de todos los pensamientos que existen? Entonces sería un chilaquil. ¿Sería un pensamiento centrado? ¿Sería un pensamiento moral? ¿La moral de quién? ¿La moral de qué época? ¿La moral de qué nación? ¿Sí? Entonces comienza aquí una idea filosófica con la que Hideaki Anno va a jugar hasta el final de Evangelion. Y es parte del cierre de Evangelion. Si todos los seres humanos nos volviéramos una sola inteligencia única, ¿quién va a quedar a cargo de ese pensamiento? ¿Quién va a ser el responsable de guiarnos moralmente a cómo vamos a actuar y a pensar a partir de ese punto? Definitivamente sí hay un mensaje. Recordemos los temas recurrentes de Evangelion. Es conexión, complementación y no huir, no escapar. Esos son los tres grandes mensajes que nos da Hideaki Anno y que quiere lograr con Evangelion. En otras palabras, Evangelion es una larga carta hacia la humanidad diciéndonos: no escapes, entre todos podemos todo, ¿no? Si resumimos a una sola frase el mensaje de Hideaki Anno, creo que sería esa. O sea, no escapes, no tengas miedo, entre todos podemos, ¿sí? Ese es el verdadero mensaje final. En Evangelion Death and Rebirth, que es la OVA, la película anterior a The End of Evangelion, que es la última película de la cual no vamos a hablar, de hecho no vamos a hablar de ninguna de estas dos OVAs, pero en Muerte y Renacimiento, los personajes Shinji, Rei, Asuka, todos comienzan a tocar un instrumento. Al principio de la película se sienta uno de los personajes y empieza a tocar el cello. Y luego, después de 10 minutos, se sienta otro personaje y empieza a acompañar con un violín. Y luego se sienta otro y empieza a acompañar con una viola, y así sucesivamente. Y vamos viendo cómo los personajes se complementan. Se cree que esta fue la última declaración de Hideaki Anno del concepto de complementación. Y es por eso que se le llama de ambas maneras proyecto de instrumentalización o de complementación. Y hay un juego entre estas dos palabras. Los instrumentos se complementan, ¿sí? De alguna forma. Y eso es lo que nos está mostrando en la OVA. 4 tonos, 4 instrumentos, 4 músicos que se convierten, me parece que son 4, no sé si son 4 o son 3, no sé si solo es Shinji, Rei y Asuka. Pero son múltiples instrumentos que se complementan en una sola armonía. Y de alguna manera él nos está diciendo, cuando un instrumento suena solo, suena bien, es entonado, es dulce, es bonito. Pero cuando 2 instrumentos suenan juntos, suenan mejor. Y cuando todos los instrumentos de una orquesta suenan en armonía, ese es el punto donde alcanzamos esa perfección, esa excelencia. Todo esto, obviamente, no se descubre de una forma ni tan clara como lo estoy explicando, ni tan al chilazo, pues. O sea, todo esto, a lo largo de este último tercer acto de Evangelion, se va perfilando por medio de un par de cosas. Uno de estos elementos que ayudan mucho es Kaji, ¿sí? Kaji es el espía que está uniendo todas las pistas. Todavía a estas alturas de la serie no estamos bien seguros para quién trabaja Kaji, pero Misato ya está entrando en un conflicto fuerte, ¿sí? Se está reenamorando o está volviendo a necesitar de la compañía de Kaji, y tan es así que en este episodio se acuesta con él, pero al mismo tiempo sospecha que él es un doble agente y que, como no sabe para quién trabaja, no estamos seguros si Kaji va a ser la ruina
de todos nosotros o si va a ser el Salvador, ¿sí? O ninguno de los dos. Todavía no sabemos, porque todavía no sabemos. Sabemos ya a estas alturas que es un doble agente que está trabajando para Cele y para Gendo Ikari, es decir, para NERV, pero también descubrimos en este episodio que no le es fiel a ninguna de estas dos organizaciones. Y de alguna manera nos enteramos que está robándole información a ambas. Por eso es un buen doble agente, ¿no? El buen Kaji. Tiene convencidos a los de Cele, tiene convencidos a los de NERV y está juntando información de ambos. En el episodio 20, Kaji se acuesta con Misato. No vemos en sí la escena, pero escuchamos el diálogo de que están, digamos, terminando de tener sexo y comienzan a platicar. Presenciamos o escuchamos el after, ¿no? Y en este momento los dos personajes se están conectando y están vulnerables. Y de alguna manera Kaji está siendo un poco más honesto con Misato. Entonces Misato está en este momento muy bonito, muy íntimo, muy personal con Kaji, pero al mismo tiempo empieza a tratar de sacarle información. Ella está abriéndose con él para sacarle información a él. Al mismo tiempo lo necesita. Y Kaji, que no es tonto, se da cuenta que Misato está buscando información, pero está tan conectado ahí en este momento que está dispuesto a revelársela. Kaji, al final del episodio, en los últimos minutos o segundos casi del episodio, pone algo sobre el buró de Misato y es lo único que se ve. Durante toda esta conversación lo único que vemos es el buró de Misato, un cigarro encendido consumiéndose mientras ellos platican, un vaso con agua a medio llenar y entra en plano la mano de Kaji y pone sobre el buró una píldora y el episodio se acaba. Y luego no volvemos a saber por mucho rato de la píldora. Bueno, esta píldora es, de alguna manera, va a ser importante en el siguiente episodio. Es una conexión humana, es una confesión humana. Kaji ya está empezando a sospechar que tanto NERV como Cele lo va a agarrar. Y lo más probable es que lo maten. Entonces, este objeto, esta píldora, esta cosa que le está dejando a Misato, parece tener alguna relevancia en la historia, pero también es un signo de confianza. Lo que sea que haya dentro de esa píldora es la forma de Kaji de decirle a Misato: aquí está, confío en ti, a mí me van a matar, pero tú tienes que seguir con esto. Entonces, más adelantito vamos a hablar de qué hay en la píldora. Bueno, también al final de este episodio nos enteramos que Shinji ya está hecho totalmente licuado de fresa. Ya no es Shinji, Shinji ya no es. Shinji ahora es una misma entidad orgánica dentro de los órganos de su propio Eva. Por un lado, no es nada, y por otro lado, es la primera vez que experimenta una conexión absoluta con alguien. Por primera vez está totalmente dentro de alguien, totalmente disuelto en alguien, y ese alguien es su Eva, que es su madre. Ahora, él y su Eva ya no son dos entidades distintas, ya son una misma cosa inseparable. Y como habíamos dicho, Ritsuko es la primera que le va a valer un cogote y ya no le va a importar si lo separa o no, pero Misato ahorita está en una crisis. ¿Logrará Shinji volver a su forma humana? ¿Cuál será el costo de esta desconexión? Nos dice el mitólogo Joseph Campbell, de quien ya hemos hablado antes en esta temporada. Joseph Campbell fue el que estableció los pasos universales por los que pasa todo héroe en una historia para llegar a su finalidad. Bueno, hemos establecido que Shinji no es exactamente un héroe, pero sí pasa por algunos de los pasos. Joseph Campbell nos dice que después de una fuerte y violenta confrontación con un enemigo, el héroe debe morir. El héroe debe morir, pero la mayoría de los héroes épicos deben morir, desaparecer y luego renacer en un nuevo estado de purificación. Y eso es lo que distingue a los verdaderos héroes de los héroes del montón, ¿sí? Estos verdaderos héroes que renacen purificados, son capaces de vencer su miedo a la muerte, de conectar con la muerte misma y de regresar al mundo como salvadores. Si hacemos un breve análisis de la historia de la literatura y el cine épico, todos los grandes héroes se mueren. Neo se muere para poder regresar convertido en el salvador de la Matrix. Darth Vader se muere casi completo para regresar convertido en la forma que va a traer balance a la fuerza.
Jesucristo también aplica, de hecho si le aplicas los pasos de Joseph Campbell también aplica, es literatura épica, tal cual, ¿no? Qué curioso que esta cosa que sí pasó cuadre también con teoría narrativa. Entonces, bueno, Jesús resucitó purificado y regresó como un salvador. Y si continuamos la lista, continúa. Harry Potter se murió para destruir la parte mala, purificarse y regresar a destruir a Voldemort. Todos los héroes puros mueren y regresan. Y es exactamente lo que le pasa a Shinji. Shinji es absorbido, deja de ser lo que es, y la próxima vez que lo vemos, renace como un recién nacido. Su Eva lo escupe como si fuera un bebé recién gestado, nuevo, rehecho, pero de alguna forma lo escupe en el estado en el que estaba, ¿no? Entonces Shinji renace purificado, podríamos decir, y renace en un mundo desesperado por salvación, ¿sí? ¿Qué se encuentra Shinji cuando renace? Un Tokio 3 en caos. Rei Yanami está hospitalizada y no sabemos nada de ella. Porque recordemos, la última vez estaba jugando fútbol americano con una mina nuclear. No es muy recomendable. Asuka falló terriblemente en su intento por salvar a la humanidad. Le cortaron los brazos y la cabeza a su Eva. Y está en total depresión, al nivel de estar en una clínica casi psiquiátrica para estar en recuperación de lo que le pasó. Entonces, cuando llega este Salvador, no es climático, como en otras de estas películas o series o libros donde estamos hablando. El retorno del Salvador es climático, ¿no? Jesús se va 3 días al infierno, regresa y boom, ya salva a toda la humanidad. Drop the mic, ¿no? Harry Potter regresa y salva a todos de Voldemort, boom, drop the mic, ¿no? Y es climático este punto, ¿no? Desde los héroes más antiguos, desde Gilgamesh, que es el primero de los grandes héroes de la épica, Gilgamesh regresa en una purificación y viene un clímax. En el caso de Gilgamesh es una pelea por las manzanas de la eternidad y bla, 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 bla. En Evangelion no lo es. En Evangelion es muchos planos estáticos con voz en off y narrativa y todo es muy lento. Aunque sí es interesante, pero es lento y no es climático. Y aunque Shinji acaba de regresar, de convertirse en este licuado extraño, en un nuevo ser humano renacido y es un salvador, no lo hace de la forma más interesante. Sí hay un interés en su metamorfosis, en su transformación. Sí la hay. Durante su estancia en la gelatina universal del no ser, Shinji se topa con las personas que ama y que quiere. Y por supuesto son las 3 mujeres de su vida, o las 3 mujeres vivas en este momento de su vida. Durante su no estancia, Shinji ve a Rei, a Misato y a Asuka. Misato, su figura materna, Rei, su ¿sabe qué? Y Asuka, la posible pareja o el posible interés sexual o romántico. Ok, bueno. Estas 3 figuras se manifiestan desnudas en los sueños de Shinji y le dicen: ¿quieres volverte una con nosotras? Y por supuesto que la mayoría de la gente va a tomar esto como una especie de connotación sexual, ¿no? Si se te aparece una chavita desnuda y te dice: ¿quieres hacerte una conmigo? Pues lo primero que vas a asumir es que tiene una connotación sexual. Pero en realidad lo que Hideaki Anno está planeando es que Shinji está en un estado de total vulnerabilidad y desnudez y estos personajes se le manifiestan exactamente igual. Como él está destruido, desnudo, sin traje. Y vuelve el tema de la conexión. Para regresar purificado a salvarnos, tienes que hacerte uno con nosotros. Tienes que volver a ser y volver a formarte a partir de la imagen que existe de ti en otros, que es un poquito de lo que estuvimos hablando en otros episodios. Y solo porque Misato, Rei y Asuka recuerdan a Shinji, y solo porque Shinji existe en ellas, es que él es capaz de regresar de alguna manera purificado. Bajo el puente del troll. ¿Cuál es su primera memoria? ¿Cuál es la primera cosa que fue tan importante, tan significativa en su vida,
que de alguna manera fue la primera cosa que conectó con ustedes y se quedó con ustedes. ¿Qué tan temprana es también esta memoria? Eso sería interesante saberlo. Es una memoria de cuando tenían 6 meses de edad, 1 año de edad. ¿Cuál es su primera memoria? Y si se atreven, pues nos la cuentan. Shinji, en su viaje psicológico por este vacío, es abrumado por estas imágenes de Misato, Rei y Asuka desnudas viniéndose a él y diciéndole: seamos uno, únete con nosotros. Shinji, ¿quieres unirte conmigo? ¿Quieres vincularte para siempre conmigo? Y Shinji se abruma y decide viajar a su pasado. Y entonces empieza a tratar de recordar. Yo no soy nada, pero al menos puedo ir a mi primera memoria. Y lo primero que recuerda, que no ha podido recordar en todo este tiempo de serie que hemos estado hablando, es el rostro de su madre. Varias veces hemos comentado en esta temporada que Shinji no recuerda el rostro de su madre, que ella murió demasiado joven y no ha sido capaz de volverla a ver. Y más encima, Gendo Ikari le quitó toda fotografía, toda imagen de cómo era su madre. ¿Por qué no quiere que recuerde el rostro de su madre? Entonces Shinji comienza a ver hasta el principio de su vida. Y luego, dado que está vinculado con el Eva, y el Eva es el alma de su madre, comienza a ver más allá de su vida. Entonces Shinji es capaz de ver el momento antes de que lo conciban, y no me estoy refiriendo exactamente al momento justo antes, sino es capaz de viajar más allá a través de las memorias de su madre por medio de su Eva, y ve a su madre embarazada de él. Y entonces la metáfora se vuelve fuerte aquí, porque Shinji está derretido dentro del Eva, dentro de ella, y va a volver a nacer de ella, y es capaz de viajar hasta el momento donde su madre estaba verdaderamente embarazada de él, y comienza a escuchar a sus padres hablar. Aunque él está dentro del vientre, los comienza a escuchar hablar, y empiezan a escoger su nombre. Y entonces Gendo Ikari dice: ok, ya escogí el nombre. Shinji si es niño y Rei si es niña. ¿Eso significa que Rei Ayanami es la hermana perdida de Shinji? No. La respuesta es mucho más compleja y mucho más extraña que eso. Hideaki Anno nos está especificando cuáles son las formas humanas de evitar la soledad. Los seres humanos somos sociales y necesitamos de otros. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando estamos en soledad? Buscamos la multiplicación, buscamos tener hijos, o cuando no podemos tener hijos, buscamos reemplazarlos con alguna otra criatura, ¿no? Un perrito, un gatito, ¿no? Entonces, los seres humanos somos dos espejos que se ponen frente a frente, se juntan y multiplican. Eso nos empieza a decir Hideaki Anno. Se junta una pareja, tienen sexo, tienen hijos y se evita la soledad. Continúa la humanidad y las relaciones humanas se profundizan y continúan y continúan y continúan. Pero ninguna vinculación humana es perfecta. Esto es algo que Hideaki Anno nos ha estado recordando toda la serie. Nosotros tenemos un yo totalmente privado e íntimo, y también tenemos un yo que existe en la cabeza de los demás, y nunca son el mismo. Nunca son el mismo. Siempre tenemos una pequeña parte que es única de nosotros y que jamás le damos a los demás. Siempre hay un secreto, siempre hay una parte, siempre hay una intimidad que es el círculo más cerrado de lo que somos nosotros y que solo existe en nuestra mente. Y solo para las personas más íntimas a lo mejor existirá una versión cercana de eso que somos nosotros. Lo que nos dice Hideaki Anno es, dado que nunca somos 100% honestos con todos los seres humanos que nos rodean, nunca estamos en una vinculación perfecta. Nunca. Siempre hay una sincronización imperfecta. Y por lo tanto, existen dos. Existe el yo que soy y existe el yo que soy en la mente de los demás. Ahora, casi todos los episodios de Evangelion tienen un título y un subtítulo. No los he estado mencionando mucho, pero el de este episodio, que sería el número 21 de la serie, es relevante. El subtítulo del episodio número 21... o 20, ya no sé si estamos en el 20 o en el 21. No, todavía estamos en el 20, perdón. El subtítulo del episodio número 20 es Tejiendo una historia, parte 2, fase oral. Fase oral es el subtítulo. ¿Por qué fase oral? ¿Por qué hacer esta mención a algo que suena tan extraño? Bueno, obviamente la fase oral es algo a lo que hace referencia Freud y hacía referencia también Lacan. Mucha gente cree que la fase oral es la fase de satisfacción alimentaria de la cavidad oral.
En términos más freudianos, no es con comida con lo que queremos satisfacer el hoyo, es con otra cosa, ¿sí? Obviamente, Freud habla de una satisfacción sexual oral. Cuando estamos en la fase oral, nos gusta chupar, por eso tenemos un chupón, nos gusta meternos cosas en la boca, por eso nos metemos, quitar las llaves al niño de la boca, que el niño no se mete a la boca, y nos tragamos monedas, y nos tragamos tarugada, y nos tragamos frijoles crudos, y hacemos tal cantidad de barbaridades durante la fase oral, no porque tengamos hambre, no estamos tratando de satisfacer hambre, no es como que no nos hayan dado de comer. La fase oral humana es consumir y devorar al mundo. Estamos tratando de probar el mundo. ¿A qué sabe esto? ¿Cómo lo experimento? Ya lo vi, ya lo escuché, ahora lo quiero probar, lo quiero tener dentro de mí. Es una fase de devoramiento, podríamos decir. Estamos devorando al mundo. ¿Y qué es lo que le acaba de pasar a Shinji? Básicamente su Eva se lo comió, ¿sí? Su Eva se lo comió, lo digirió, lo convirtió en caldo y ahora está dentro de él. Entonces comenzamos a mezclar, a juntar todo esto que ha estado pasando. Absolutamente todo, incluida la misma sexualidad de Misato, quien en este momento está teniendo la mayor conexión que ha tenido en toda la serie. Shinji está 100% conectado con su Eva, que es su madre. Misato está en este momento con Kaji y está teniendo el mayor momento de conexión que ha tenido en toda la serie, porque recordemos que Misato conecta por medio de sexualidad. Entonces, estamos hablando de la sexualidad de Misato, de la conexión de Shinji con su Eva, y Shinji dentro de su Eva recuerda su propia concepción que nos vincula a la sexualidad de sus propios padres. Shinji es el producto de la conexión entre Yui, Ikari y Gendo, y al mismo tiempo todo lo está viendo mientras trata de conectar con las memorias de Rei, de Misato y de Asuka. Esta es la parte en la que todo el mundo se empieza a hacer pelotas con Evangelion. En términos de qué está pasando visualmente en la serie, bueno, Misato y Ritsuko están platicando de qué van a hacer con Shinji, qué pedo, dónde está Shinji, cómo lo vamos a sacar de la licuadora. Y mientras tanto van regresando, me parece que es de un evento, de una boda, no recuerdo hacia dónde manejan o de dónde vienen, pero van en un carro que me parece que es el carro de Ritsuko y van escuchando un programa de radio. Y en el programa de radio, mientras ellas platican sobre qué van a hacer con esta situación, está hablando una chica que como que habló por teléfono al programa y la chica se está quejando y está diciendo, es que conocí a un vato que es bien chido y yo la neta lo único que quería era una relación informal con él, quería acostarme con él, pero el vato cada vez que nos acostamos juntos después me quiere abrazar y me hace sentir como su mamá porque siento como que lo tengo que mimar y chiquear y a mí la neta eso no me gusta, yo nomás quería cachondear y la neta el vato ni me importa, ¿no? Este audio, si vemos las versiones en español de Evangelion, está traducido, está doblado el audio. O sea, alguien se dio la molestia de doblar el audio porque era importante para el guión. Todo este diálogo que está escuchándose en segundo plano es la misma discusión, es lo mismo que le está pasando a Shinji de alguna manera simplificado a través de este diálogo. Yo quiero conectar de una manera, dice la chica en el radio, y mi novio quiere conectar de otra y por lo tanto no somos compatibles. ¿Quién tiene la razón? Ninguno de los dos. Los dos adultos consensuales que quieren conectar por medio del sexo de la manera en la que quieran pueden hacerlo. Y los dos que quieran no conectar por medio del sexo pueden hacerlo. Y los dos quieran tener una relación maternalista o paternalista están en su derecho de hacerlo. Siempre y cuando los dos quieran lo mismo. Todo el resumen de lo que hemos estado platicando aquí está en ese pequeño audio de radio que por eso doblan a los diferentes idiomas. Dato curioso. Hideaki, si se meten en este momento a YouTube y lo buscan, Hideaki Anno tiene conversaciones telefónicas grabadas con prostitutas o con sexoservidoras telefónicas a las que les habla por teléfono y les paga así, no sé, de $5 el minuto, no sé cuánto cobra un servicio así, para platicar con ellas de filosofía y de banalidades. Hideaki Anno tiene estas grabaciones subidas a YouTube, bueno, no sé si él, pero existen, son como sacadas de algún documental. Y podemos ver videos de 10, de 15 minutos de Hideaki Anno platicándole a una prostituta cosas así de profundas. De alguna manera también siento que esta charla que se escucha en la radio es un reflejo de esta actividad que le gusta a Hideaki Anno. Le gusta esta idea de tomar a una persona que ha estado sumergida en la conexión del sexo y platicar con ella y percibir su visión de la vida. Decíamos que el título y el subtítulo de los episodios, en este caso, sí es importante. El subtítulo del episodio es Tejiendo una historia, parte 2, fase oral. Ese es el subtítulo de este episodio. El título de este episodio es El espejo del alma. El espejo del alma del que habla Hideaki Anno es esta
conexión de la pareja. Tú y yo estamos frente a frente, dos espejos que se ponen frente a frente se multiplican, por lo tanto tú y yo cuando estamos frente a frente damos vida, nos multiplicamos también. Es la unión entre dos seres desiguales que no logran conectar al 100%, pero que son capaces de crear un tercer ser por medio de la reproducción humana. Tú puedes ser un monstruo o puedes ser el mejor tipo del mundo, pero siempre y cuando mantengas el monstruo a raya, sigues siendo una persona moralmente responsable. Entonces tú puedes ser la persona más traumatizada del mundo y tener los gustos o los fetiches o los deseos o las prohibiciones más raras del mundo en la cabeza, pero siempre y cuando no transgredas la moralidad de otro, puedes mantener eso a raya, solo tienes que aprender a conocer el monstruo. Y a mí me parece que Hideaki Anno es un tipo que está muy en control de su bestia, que sabe que dentro todos tenemos alguna porquería que quiere salir, y él me parece que es capaz de verla, aunque no de resolverla. No sé, estoy hablando desde una perspectiva de su obra, ¿sí? Entonces, no lo conozco a él, no somos compas, no, tampoco conozco tanto de su vida privada como para afirmar algo así, pero por lo que se percibe de Evangelion, me parece que es un tipo que por lo menos está informado de su bestia interna. Bueno, cuando los humanos nos vinculamos, entonces creamos una imagen de nosotros en ellos, ¿sí? Las personas que amamos viven en nuestra psique y nosotros vivimos en la psique de las personas que amamos. Esto es lo que va a salvar, decíamos, a Shinji, este espejo del alma. El hecho de que Shinji exista en Misato, en Rei, en Asuka, en Gendo Ikari incluso, ¿sí? Aunque exista de una forma negativa, esto es lo que lo trae de vuelta. Shinji es finalmente expulsado de la licuadora espiritual de Sueva el día 33. Porque te van marcando los días en este episodio. Te van diciendo cuántos días han pasado que Shinji está desaparecido y liquificado dentro del Sueva. En el día 33, Shinji es expulsado, desnudo, nuevo, renacido, en este jugo naranjoso que parece de alguna manera una especie de líquido amniótico, como si acabara de nacer, en este caldo primordial. Acaba de nacer a la tierra, a la vida misma. Pasó de no existir a existir, como lo hemos hecho todos en el momento de nacer, ¿sí? ¿Dónde estábamos antes de nacer? En la nada. ¿Dónde estaremos después? En la nada. Pero en ese momento, algo que no es, comienza a ser. Entonces Shinji es violentamente nacido, gestado y parido en ese momento. No sé si hay una referencia específica a que hayan sido 33 días. O sea, no lo sé. Lo único que estoy pensando es que una edad crística, ¿no? O sea, Jesús tenía 33 años cuando murió, presuntamente, si la matemática no falla, que yo siento que sí falla. Lo único que me hace referencia es que puedo hacer una vinculación crística, ¿no? Shinji nace renacido como el Salvador en el día 33. Fuera de eso, no tengo idea de por qué 33, ¿sí? Pero ha pasado un mes no siendo. Misato obviamente celebra este regreso, ¿no? Y dice, sí, súper sí. Y obviamente están en este estado de reconexión. Después de su conexión sexual con Kaji, hablábamos de la misteriosa píldora o misteriosa cápsula que le dejó. Le deja esta capsulita que parece ser como una cápsula de esas que se pueden partir en dos, pues como cualquier cápsula. Pero esta cápsula no contiene una droga o una medicina. La cápsula de Kaji contiene un microchip. Y en ese microchip está toda la información sobre el segundo impacto que mató al padre de Misato y toda la información sobre el proyecto de instrumentalización humana, los planes de Cele para la humanidad. Kaji le está confiando a Misato su vida, le está dando todo aquello por lo que ha trabajado. Le está diciendo, ahora te toca a ti seguir con la antorcha, yo muy probablemente me voy a morir porque ya me cacharon en Cele, porque ya me cacharon en NERV. Seguramente voy a desaparecer muy pronto. Y además estoy a punto de hacer algo bien bruto. Así que ahí te va. Y le pasa la antorcha, ¿sí? Y de hecho, Kaji está a punto de hacer algo bastante arriesgado. Cerca del final del episodio, Misato entonces cuestiona a Kaji por última vez. Kaji le da esta píldora a manera de respuesta. Y asumimos, porque eso nunca lo vemos, pero asumimos que Misato va a tomar esta información y se va a enterar. Entonces Misato se va a comenzar a enterar de todo el pasado. ¿Por qué murió su padre? ¿Qué estaban haciendo en el polo? ¿Qué estaba haciendo Gendo Ikari ahí? ¿Qué estaba haciendo? Bla, 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 bla. Y con esto comienza el episodio 21. El episodio 21 comienza muy distinto a todos los demás de la serie.
Comenzamos con un video de una cámara de seguridad. Y es un video de una cámara de seguridad que está colocada en un lugar muy extraño. Y lo que estamos viendo es una imagen de Nerv y Cele trabajando 15 años en el pasado, recuperando la lanza de Longinos del fondo del Mar Muerto. Esto se vuelve como una especie de justificación. El Mar Muerto está muerto, es decir, tiene este alto nivel de salinidad que no permite la vida, porque la lanza de Longinos estaba ahí adentro, ¿no? Estaba ahí metida y estaba como contaminando esta agua. Evangelion, al cerrar en este punto de alguna manera, o al comenzar a cerrar su historia, al comenzar su tercer acto, nos obliga primero a volver al pasado. Vemos el momento de la recuperación de la lanza de Longino y luego vemos unas alas gigantescas que aparecen en el horizonte. Es como una especie de ala híbrida, no es el ala de un ángel, pero tampoco es el ala de un insecto, es como ambas, como si fueran unas alas muy gigantes, pero también muy raquíticas, apareciendo en el horizonte y una luz blanca, y todo se destruye en ese momento y la cámara de seguridad se apaga. Es el comienzo de este episodio. Y volvemos al presente. Misato está tratando de arrestar a Kaji. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre medio? Bueno, a partir de aquí los tiempos se van a volver muy complejos. Vamos a estar viendo presente y pasado, y presente y pasado, y presente y pasado mezclados. Misato está arrestando a Kaji porque Kaji secuestró a Fuyutsuki. Esto es muy raro. Empiezan a haber cosas, omisiones, elipsis en Evangelion. Esta es una de las cosas que le molestó más a la gente del final de Evangelion. Como no tenían tiempo ni dinero para producir todas las cosas que tenían que pasar en la historia y que sí están en el manga, por ejemplo, que sí alcanzaron a estar después en el manga, porque el manga no antecede a Evangelion, sepámoslo, se creó casi a la par y después continuó después de Evangelion. Entonces, ciertas cosas que no están en Evangelion sí están en el manga porque el mangaka pudo trabajar con más tiempo y con menos presupuesto, porque pues era una sola persona. Pero todo esto del rapto de Fuyutsuki lo obviamos. Entonces Misato ya está arrestando a Kaji y le está diciendo, ¿dónde está Fuyutsuki? Para quien no lo recuerde, Fuyutsuki es el asistente de Gendo Ikari. Es el viejito que siempre está parado junto a Gendo Ikari, que siempre está con él en las juntas de Cele y todo. Y está desaparecido. Y entonces Misato descubre que fue Kaji y se lanza a ponerle una pistola en la cara y le dice, ¿qué pasó? ¿A dónde te lo llevaste? Mientras tanto también estamos entendiendo que ahora el EVA 01 es lo más cercano a un dios en la Tierra. El EVA 01, como se comió el órgano S2 del ángel, entonces ya tiene energía autónoma, pero al mismo tiempo sigue siendo un alma humana, el alma de Yui Ikari, y ahora que se comió un pedazo de un ángel, su ADN se mezcló con el de Adán, entonces es un hijo de Lilith mezclado con ADN de Adán, mezclado con ADN humano. Es el único ser en la Tierra que es la mezcla, la hibridación de las tres grandes razas que han estado involucradas hasta este momento en la serie, sin provocar el tercer impacto. El EVA 01 es el ser más poderoso de la Tierra, pero al mismo tiempo es el más peligroso, y Misato ahora, indagando a través de la píldora que le dio Kaji, comienza a descubrir todo lo que pasó en Nerv 15 años atrás. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.